El aceite y el incienso santos. Como subtítulo, sabiduría y adopción figuradas. Éxodo 30, 22 al 38. Y el texto paralelo está en 37, 29. Bueno, hermanos, me complace contarles que estas instrucciones que vamos a ver hoy es lo último relacionado con el tabernáculo y el mobiliario. En esta ocasión el Señor va a ordenarle a Moisés tomar ciertos ingredientes para elaborar dos cosas sagradas que se iban a utilizar en el servicio dentro del tabernáculo: el aceite de la unción y el incienso aromático. Vamos a estar estudiándolo así, en esos dos puntos. Bueno, comencemos. El aceite de la unción, versos 22 en adelante. Dice: continuó hablando Yahvé, o sea, después de habernos enseñado acerca de la fuente de bronce, pasa a hablarnos de esto. Dice en el 23: tomarás especias finas. Bueno, el Señor le indica a Moisés que busque unas especias finas, las cuales servirían para preparar el aceite de la unción. Acuérdense que había un aceite antes, el aceite para el alumbrado del candelabro, ¿no? Es un aceite diferente. Anoten 27:20, ahí es donde está el tema del aceite del alumbrado. El aceite que vamos a ver hoy es distinto. De hecho, este aceite es más santo, por así decir, más santo por el uso que se le va a dar. En otras partes de la Biblia a este aceite se le llama aceite de la santa unción. También se le llama aceite de la unción de Jehová, aceite santo, aceite del tabernáculo, y en un salmo se le dice mi santa unción, ¿sí? O sea, cuando escuchamos la palabra unción, se está pensando necesariamente en el aceite sagrado que está en Éxodo 30. Y eso es lo que vamos a comenzar hablando en esta mañana. Los ingredientes escogidos, note que se da los nombres de los ingredientes, pero también se da la cantidad, ¿no? Lo cual es hace un poco de contraste, porque en el mueble anterior no se nos dieron ningún detalle, ¿no? Pero con esto sí nos está dando detalles, casi como la fórmula, una fórmula con los mililitros para que quede perfecto, ¿sí? Y nos dice que tiene que ser 5 kilos de mirra granulada de primera, dice la Reina Valera actualizada, mirra granulada de primera, 5 kilos. Como ya saben, este tipo de medidas cambian de acuerdo a versiones, ¿no? Otras versiones dicen 5.7, otras dicen 6 kilos. Bueno. Luego nos menciona 2,5 kilos de canela aromática y de cálamo aromático. Son dos especias de esas regiones asiáticas, mejor dicho. 2,5 kilos, viene siendo por ahí unos 3 kilos, de acuerdo a otras versiones. Ese cálamo también se le puede decir caña, otras versiones lo traducen como caña. Luego nos dice que son 5 kilos de casia y 4 litros de aceite, ¿sí? O sea, 5 cosas en total: mirra, canela, cálamo, casia y aceite de oliva. De acuerdo a alguna tradición judía, los 4 ingredientes principales son secos, por lo tanto se les debía aplicar agua para hervirlos, ¿sí? Cuando ya se hacía esa mezcla, ahí sí se le aplicaba el aceite de oliva y luego volvía a hervirse hasta que toda el agua se evaporara, y ahí sí quedaba el incienso, el aceite como tal. Versículo 25 nos dice que no solamente se iban a utilizar estas especias finas, sino también la técnica que se iba a emplear era especializada. Dice, según el arte
del perfumador. Ese arte lo aprendieron los israelitas durante su estadía en Egipto. Su estadía en Egipto fue de gran edificación para muchas cosas, hermanos, de tipo cultural. Si ustedes se acuerdan, los hebreos eran una cultura más bien ganadera, pastoril. Y en Egipto ellos aprendieron a sembrar, aprendieron la metalurgia, las técnicas de los perfumistas, en fin. Verso 26 al 28. ¿Por qué ese aceite es santo? Primero, porque Dios mismo insiste que este material era sagrado. Segundo, por la utilidad que se le iba a dar. Dice que se iba a ungir con él ¿qué? El tabernáculo, el arca, la mesa, el candelero, el altar con cada uno de sus utensilios, el altar del incienso, la fuente de bronce con todo y su base. Todo iba a ser ungido con el aceite de la unción. Todo el mobiliario del tabernáculo, lo cual efectivamente Moisés cumplió. Por ejemplo, miren Números 7.1. Números 7.1. Dice: cuando Moisés acabó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo santificó junto con todos sus utensilios. ¿Sí? Asimismo ungió y santificó el altar y todos sus utensilios. Hay más pasajes que muestran eso, por ejemplo, Levítico 8:10 y también Éxodo 49. Cuando los muebles fueran ungidos con el aceite de la unción, estos iban a quedar consagrados como cosas santísimas, ¿sí? Así que cualquier cosa que tocara estos muebles quedaba santificada. No como una especie de aura, ¿se dice? De nivel o de superstición mística o algo por el estilo, como quien quiere tocar para quedar bendito. Esta santificación de la que habla acá ya lo hemos hablado en otra ocasión antes, y se refiere a que si por ejemplo un pedazo de carne que el sacerdote tenía derecho a comer y ese pedazo de carne tocaba alguno de los muebles, ya ese pedazo tenía que ser sacrificado porque quedaba santificado, ¿sí? O sea, es en ese sentido que se habla de santificación. Entonces, no solamente se debía ungir los muebles, versículo 30 nos dice que ese aceite era el que se iba a usar para ungir al sumo sacerdote y a los sacerdotes, a Aarón y sus hijos. Ya eso lo vimos cuando estudiamos la ordenación, o por lo menos el ritual de ordenación. Anote el pasaje, Levítico 8:12, o veámoslo, ahí está cuando ellos son ungidos, y leamos el otro que les dije ahorita también, Levítico 8:10, dice: después tomó Moisés el aceite de la unción, ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y la santificó. Ahora miren el 12: derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió. ¿Sí? Del 10 al 12 vemos cómo usa el aceite de la unción en obediencia a lo que el Señor había dicho. Bien, entonces este aceite de la unción tenía básicamente esas dos funciones ordenadas por Dios: ungir el tabernáculo con todos sus utensilios y ungir a los sacerdotes en el ritual de ordenación. No habían más usos, hermanos. No habían más usos. Sin embargo, en el Antiguo Testamento vemos que a veces se usa aceite para ungir otras cosas. Lo único es que no se especifica que sea el mismo aceite de la unción el que se esté usando. Es probable, pero no tenemos certeza plena
para asegurarlo. Por ejemplo, Jacob ungió una piedra, ¿se acuerdan cuando iba de camino hacia Harán de Mesopotamia? Y llamó al lugar Betel. Luego cuando regresó en Génesis 35 fue y ungió otra piedra donde adoró a Dios. O sea, la costumbre de ungir cosas viene de los patriarcas como una señal de consagrar algo para culto, para altar de sacrificios. Luego vemos en 1 Samuel 10 que se usa por primera vez el aceite, insisto, sin especificar que sea el de la unción, pero se usó un aceite, probablemente lo sea, para ungir a Saúl. 1 de Reyes 1:45 se ungió a Salomón y así a varios reyes. ¿Se acuerdan que se tomaba un cuerno lleno de aceite y se derramaba sobre el elegido para que fuera ungido como rey? O sea, además de las dos funciones ordenadas por Dios en la ley, habían otras dos funciones extralegales, más bien de costumbre. La de ungir los altares, por lo menos en el tiempo de Génesis y Job, ¿sí? Porque igual ya en días después del tabernáculo el altar iba a ser solamente el altar del holocausto de bronce, no más. Y ungir reyes. Y en el Nuevo Testamento vemos el aceite solamente dos veces: Marcos 6:13 y Santiago 5:14. Leamos ese último. Resulta que el Señor Jesús envía a los 12 apóstoles para predicar de dos en dos, y cada vez que ellos encontraban a un enfermo, Marcos nos cuenta que ellos le aplicaban aceite. Es la única vez que aparece el aceite en el Nuevo Testamento, y es extraño porque en el Antiguo Pacto nunca se utilizó para eso. Quiere decir entonces que no era aceite de la unción, era un aceite más de tipo medicinal, pensando en brindar una especie de analgésico al dolor, especialmente como una especie de ungüento. No era aceite de la unción. Además, la prohibición le aplica a los apóstoles. Ellos no podían de repente prepararse el aceite de la unción y empezarlo a aplicar en la iglesia. No tenían autorización para eso. Santiago 5:14, ahora aplicándolo a los días de hoy, dice: si alguno de ustedes está enfermo, llame a los pastores de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. ¿Sí? El enfermo llama al pastor para que el pastor ore por él, y el pastor debe llevar consigo aceite, no aceite de la unción de Éxodo 30, ni tampoco una especie de ungüento medicinal especializado, sino simplemente por acatar esta orden explícita de Dios, llevamos el aceite. También el uso del aceite nos recuerda que el poder no está en nosotros y por supuesto no está en el aceite. Solamente una forma de mostrar esa compasión y ese amor fraternal por el hermano que sufre. Bueno, volvamos a Éxodo 30, verso 31. Dice en la Nueva Traducción Viviente que Moisés debía advertir a los israelitas que ese aceite estaría reservado para mí de generación en generación. Por eso también es santísimo ese aceite. Solamente Dios podía ordenar en qué usarse, ya lo había hecho, y era solo de él. Versículo 32, no podía ser usado para derramarse sobre hombre alguno. Y uno puede pensar, bueno, pero no acaba de decir que sobre los sacerdotes. Precisamente, lo que está diciendo es: ese aceite de la unción no se debe aplicar sobre hombre que no sea sacerdote. Eso es lo que está diciendo. A un hombre ordinario. Tampoco podía hacerse ninguna imitación de este aceite. Para ellos debía ser algo santo. Verso 33. Si alguno osaba componer un ungüento similar y se atrevía a colocarlo sobre alguien distinto a un sacerdote,
Dice la pechita, uno ajeno al sacerdocio. Nuevamente la traducción viviente dice, será excluido de la comunidad. En términos del Nuevo Testamento, excomulgado, ¿sí? Cortado, eliminado del pueblo. Hermanos, es que el uso exclusivo que tiene este aceite era para el servicio del tabernáculo. Y eso era lo que lo hacía sagrado. Si empezaba a usarse ese mismo aceite para otros fines, pues pongamos a pensar, ¿equivalía a qué? A rebajarlo, ¿sí?, a un uso ordinario. O sea, de repente el aceite de la unción ya no me sirve para ungir sacerdotes o para ungir el tabernáculo, sino empiezo a llevarlo a la cocina, o cada vez que me duele el estómago, pues entonces ya deja de ser un aceite santísimo y ya pasa a ser un aceite común. ¿Ven? Por eso tampoco podía usarse de manera ordinaria, hermanos. No podía entorpecerse su esencia. Bueno, y ahora aplicando este pasaje a nuestras vidas, vemos que el aceite de la unción nos recuerda la necesidad que tenemos todos nosotros de que se lleve a cabo en nuestras vidas la obra del Espíritu Santo. Porque sin aceite de la unción el sacerdote no podía servir. Sin aceite de la unción los muebles del tabernáculo no podían cumplir su finalidad. Tenían que ser ungidos primero. Entonces, aplicando eso a nuestras vidas es: sin Espíritu Santo no hay nuevo nacimiento. Sin Espíritu Santo mucho menos hay servicio a Dios aceptable. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin esta obra no tenemos acceso a la presencia de Dios. Los muebles sagrados, los sacerdotes, los reyes, no podían cumplir sus funciones sin la unción. Bueno, segunda aplicación del tema del aceite. Un pasaje que es muy impresionante, leámoslo, Isaías 10:27. De hecho, las iglesias de corte pentecostal usan este pasaje para aplicar, o más bien como de manera literal asegurar que se necesita aplicar unción todavía para romper ataduras, cosas así. Miren, Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Sí? Entonces el pentecostalismo utiliza este pasaje para decir es que hay que ungir las cosas con aceite para que los yugos se rompan. ¿Sí? Entonces, si alguien tiene una lucha con X vicio, entonces un yugo y hay que ungirlo para que se rompa la cadena. Si alguien está enfermo, sí. Entonces, miren cómo es peligroso tomar un versículo sin tener en cuenta el contexto. Isaías 10, ¿de qué está hablando? Isaías 10 está hablando que Dios usaría a Asiria para disciplinar a Judá, pero cuando Asiria estuviese llegando, Dios mismo iba a proteger a Judá, porque Judá se iba prácticamente a arrepentir al ver la ímpetu con la que vendría Asiria. Entonces, en este versículo, la unción simboliza consuelo de Dios, porque esa invasión de Asiria ocurrió en los días de Ezequías, cuando el pueblo de Dios todavía conservaba pureza, santidad, piedad. Entonces, claro, cuando ellos ven que esa multitud, ese ejército terrible, viene a destruirlos, ellos se aterran, pero se aferran a la fe en Dios. Entonces Dios dice que la unción pudrirá el yugo. Claro, porque Ezequías pagaba tributo al rey de Asiria y decidió no pagarle más. ¿Ven? Entonces, la unción acá simboliza consuelo para los que tenían fe. Y también simboliza protección. Dios los iba a proteger de ellos. Y eso se cumplió en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 37. Se muestra que cuando el rey de Asiria viene, el yugo se pudre a causa de la unción. Dios envía un ángel, mata a cientos de miles de soldados asirios,
y ellos salen sin ninguna herida, ni siquiera se lanzó una flecha, dice Isaías también. ¿Ven? Entonces la unción también simboliza la protección de Dios a favor de su pueblo. Tercera aplicación, primera de Juan 2:20. Si ustedes se están fijando, el tema de la unción se habla poco en la Biblia, poco. Aparte de las veces que se usaba el aceite que ya hemos mencionado, la otra mención es aquí Isaías 10:27 que ya acabo de explicar. Y en el Nuevo Testamento ya vimos cuando se habla del aceite, pero cuando se habla de unción como tal. Bueno, hay varias expresiones, pero esa es la más directa. Primera Juan 2:20 dice: ustedes, le habla el apóstol a la iglesia, ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Les he escrito no porque sean ignorantes de la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Miren el 27. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. El apóstol está aplicando el significado de la unción para los cristianos. No significa que la unción nos hace ser personas que no se dejan enseñar, que se las saben todas, no. Aquí el pasaje está diciendo en el contexto: iglesia, cuidado, hay falsos profetas y hay anticristos. Pero saben, no me preocupo, dice el apóstol, no me preocupo tanto porque sé que ustedes tienen la unción del Santo, y como tienen la unción del Santo pueden discernir cuando alguien les venga con enseñanzas extrañas, ustedes darse cuenta que son falsas. Es decir, en el Nuevo Testamento la unción significa discernimiento, sabiduría de Dios, conocimiento de la sana doctrina para darse cuenta cuando algo está en el error y cuando algo es verdadero. ¿Sí? Resulta que las iglesias a las que el apóstol Juan les está escribiendo, el gnosticismo les estaba influyendo mucho. Entonces Juan les dice: ustedes no tienen que aprender cosas nuevas que los gnósticos les estaban trayendo. Ya por la unción que habían recibido y que permanece en ustedes, pueden saber qué es lo verdadero. Y esa unción les enseña todas las cosas sin que presten oído a falsos maestros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Bueno, eso es acerca del aceite de la unción. Segundo punto, el aceite aromático. Voy a utilizar el tiempo que nos queda para ver esta parte. Volvamos a Éxodo 30. ...30 34. Toma especias aromáticas, dice el pasaje. Seguidamente, Yahvé le indica a Moisés los componentes que debía utilizar para la hechura del incienso aromático. Este incienso aromático se le llama también el incienso puro. En Éxodo 37:29 también se le llama así. Leamos ese pasaje, a propósito es el paralelo. Ahí está cuando ellos ya elaboran los muebles. Dice: hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro, aromático según el arte del perfumador. ¿Ven? Obedecieron tal cual Dios les ordenó. Volvamos al pasaje. ¿Cuáles son los ingredientes? Estacte, uña aromática, gálbano e incienso puro. 4 ingredientes.
En el verso 35, en la Reina Valera actualizada, donde dice mezclado, el término da a entender como si la mezcla se sazonara, es decir, como si se mezclaran los ingredientes y luego se le aplicaba sal. O sea, la sal viene siendo otro ingrediente del incienso. Claro que en menor proporción. La sal solo debía ser rociada sobre los demás ingredientes, los cuales debían tener cantidades iguales entre sí. Y también debían aplicarse las técnicas del perfumista. ¿Sí? Similar a como habíamos dicho ahorita, de que tenían que hervirse, ¿sí? Para que quede la mezcla conservando la esencia. Y así el perfume sería puro y santo. Verso 36. Una parte de esa mezcla se iba a colocar a un lado y molerla. La muelen hasta convertirla en polvo fino. Cuando quedara ese polvo fino, debía dejarse el polvo, dice, delante de testimonios. ¿Se acuerdan? Ya lo que hemos visto hasta ahora. ¿Por qué dice delante del testimonio? ¿Será que debía entrarse hasta el arca del pacto con el polvillo? No. Acuérdense que el altar del incienso, el altar dorado, estaba en toda la entrada, era el más cercano al arca del pacto, delante del testimonio, ¿sí? Delante del propiciatorio, es decir, en el altar del incienso. No era adentro, sino en el altar del incienso. Y por lo tanto, ese incienso era cosa santísima. Bueno, verso 37. Y al igual que se hizo con el aceite de la unción, el Señor prohibió hacer un incienso similar. No se podía utilizar los ingredientes y empezar a experimentar. Vamos a echar mitad de este, mitad de este. O añadémosle otra cosa. No se podía hacer eso. Bueno, no se podía hacer una copia de ese incienso. Versículo 37. Debía ser considerado cosa sagrada para Yahvé por los israelitas. Verso 38. Si alguno de todas formas se atrevía a componer un incienso como este, dice el pasaje, aunque fuera solo para olerlo, por curiosidad. Vamos a ver cómo huele, porque si a Dios le parece sagrado, debe ser el más hermoso. El cielo debe oler así. Vamos a hacer para olerlo. No, hermano, nadie podía ni siquiera para olerlo, so pena de ¿qué? De ser cortado, excomulgado, eliminado del pueblo. Verso 38. Precisamente eso fue lo que le pasó a Nadab y a Abiú. Ellos quemaron incienso extraño. Acuérdense, Levítico 10:1, vamos para allá. ¿Ustedes se acuerdan todas las veces que hemos visto cuando Dios dice, si no hacen esto morirán? Hermanos, Dios cumplió. Miren, Levítico 10:1 dice, Nadab y Abiú, ¿quiénes eran ellos? Los hijos mayores de Aarón. Es más, cuando vayamos ahí, ustedes se dan cuenta que estaban recién ungidos. Apenas habían sido ungidos. Parece que se emocionaron y fueron a aprender un incienso que Dios no les ordenó. Dice, hijos de Aarón tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego, le echaron incienso encima, os parece que fue una mezcla distinta, y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les había mandado. Y entonces salió de la presencia de Jehová un fuego que los quemó y murieron delante de Jehová. Ofrecer un incienso extraño traía la pena de muerte y Dios mismo se encargaba de eso. Claro, no sabemos, hermano, hasta dónde habrán llegado. Quizás están en la puerta del tabernáculo, quizás en la puerta del lugar santo, quizás al lado del velo del lugar santísimo. No tenemos ni idea en qué punto llegaron ellos. Quizás cuando estemos allá lo estudiemos más a fondo. Pero aquí lo que se resalta es que quemaron un incienso extraño.
¿Para qué se utilizaba el incienso? Nosotros, como cultura occidental, estamos de cierta forma familiarizados con el incienso porque hay algunas festividades anuales, algunas épocas del año donde se huelen en las casas incienso, ¿sí? Debido a ciertas tradiciones romanistas. Roma también acostumbra a practicar mucho el quemar incienso en ciertas festividades. Pero el incienso original que aparece en Éxodo, ¿qué propósito cumplía? Pues hermanos, pensemos algo. El tabernáculo olía constantemente a sangre. Miles de animales sacrificados todos los días, el olor, pues por un lado está el olor de la carne asada, diría por ahí, pero no solamente carne, también hay sangre. Entonces a veces el olor no sería muy cómodo para los que vivieran cerca. De todas formas el humo se esparcía a lo largo del campamento. Entonces el incienso tenía el propósito de disimular, por así decir, ese olor. ¿Sí? Y miren qué interesante, porque la sangre representaba la expiación. Y el perfume, entonces, el incienso sirve como perfume, representa que Dios aceptaba el culto. La sangre era para que ellos fueran perdonados los pecados. Y el incienso, siempre se va a ver que el incienso se asocia con que para Dios es un olor fragante, agradable. O sea, el incienso representa la aceptación de Dios a lo que el pueblo estaba haciendo. Sin embargo, va a pasar algo terrible. Los israelitas, una de las cosas que ellos empezaron a desobedecer, de acuerdo al tema del aceite que vimos ahorita, empezaron a ungir sacerdotes que no eran levitas, empezando por ahí. Y ahora, con relación al incienso, usted puede ver en Isaías 1, Isaías 43, Primera Reyes 12, Oseas 4. Hermano, tengo muchas citas acá. Jeremías 6, Jeremías 22. Dios empezó a odiar el incienso porque Israel empezó a empaparse de hipocresía y de apostasía. Empezaron a quemar incienso en festivos que ellos mismos habían inventado. Empezaron a quemar incienso sobre collados, debajo de árboles, en valles, en huertos, en los techos de las casas. Y eso sí, era el incienso más fino. Porque dice Jeremías 6:20 que iban hasta lo más recóndito del mundo para traer las especias más finas. Claro, hermano, el comercio de especias finas venía de la India. Hasta allá se iban a traer los mejores ingredientes. Pero ¿para qué usar el incienso? Jeremías 11, para ofrecerlo a dioses extraños, para ofrecerlo a los astros. Jeremías 19:4, empezaron incluso a quemar incienso en el templo, pero a otros dioses. Hermano, Dios aborreció el incienso. Entonces, si el incienso significaba que Dios aceptaba el culto, el hecho de que Dios odie el incienso da a entender, como diría Apocalipsis, que Cristo vomitó el culto que Israel estaba ofreciendo. Y a pesar de todo eso, hermanos, porque en el Antiguo Testamento también hay gracia de Dios, Ezequiel 20:28 promete que un día Dios reuniría a su pueblo de entre todas las naciones y los volvería aceptables a Él como incienso agradable. Ezequiel 20:28. Y vemos el cumplimiento de esto cuando los reyes, los que llaman reyes magos, mejor dicho los reyes de Oriente, en Mateo 2:11 le acercan al Señor Jesús, al bebé, y lo adoran y le traen incienso.
Bueno, entonces, ¿se acuerdan cuando estudiamos el altar del incienso, el altar de oro? Vimos allá que el incienso significaba la oración de los santos. Pero aprovechando que estamos estudiando más a fondo el tema del incienso, podemos añadir esto. El incienso aromático, a propósito también se llama así, aromático, nos recuerda que de las ropas de Jesús emana una fragancia exquisita, una fragancia dulce, maravillosa, que cuando usted y yo tenemos fe en Él, también empezamos a emanar. En cambio, los que rechazan el Evangelio, ese aroma que para nosotros es dulce y exquisito, para los que lo rechazan es olor de mortecino, podredumbre, porque huele a muerte para ellos. 2 Corintios 2:14. Segunda de Corintios 2:14. Gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. A propósito de la función recordada conocimiento, el incienso también. Porque para Dios somos grato olor ¿de qué? De Cristo. Cristo es el olor fragante del incienso para Dios. Entre los que se salvan, es un olor grato, y entre los que se pierden. Para estos, para los que se pierden, olor de muerte para muerte. Y para los que creen, para aquellos, olor de vida para vida. ¿Ven? Otra aplicación para el tema del incienso, y con eso termino. Recuerden que para elaborar el incienso tenía que molerse, prácticamente machacarse, para producir el fragante aroma que le agradaba a Dios. Así el Hijo de Dios tuvo que ser aplastado bajo la ira de Dios para propiciar y complacer la voluntad de Dios. Cito a Vicky, abro comillas. El hecho de que esta fragancia estuviera limitada a las cosas santas demostraba que solo se podía disfrutar de la presencia de Dios a través de un mediador y por los medios que él había designado. Cierro comillas. Amén.